comenzar. Esta mañana tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Giacomo Cassese y el pastor Jonathan me pidió que lo disculparan por razón de que tenía un asunto familiar, y entonces aprovechamos y dije yo, pues yo voy y qué mejor que me acompañe el doctor, ¿verdad? Y que les deje alguna palabra. Pues dígale a Jonathan que mientras que nos mande representantes como los que tenemos ahora, puede seguir faltando. No tenemos problema. Lo están grabando. Sí, no importa. Entonces, hacemos una oración para dar gracias a Dios y entramos al proverbio del día y inmediatamente después dejamos el tiempo al doctor. ¿Sí? Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo de comunión que podemos tener contigo y entre nosotros. Señor, sin duda hay una necesidad enorme, Padre Santo, en cada uno de nosotros, de poder entender los tiempos, de poder saber tu voluntad, Padre. Y queremos, Señor, queremos movernos en ella. Por favor, concede esta mañana que todos los que están aquí presentes y quienes puedan llegar también, Padre Santo, recibamos, Señor, tu palabra, tu consejo, tu dirección a través de nuestro hermano Giacomo, Señor. Por favor, concede que el Espíritu Santo, Señor, hable al Espíritu nuestro, Dios, y que todos seamos edificados, fortalecidos, inspirados, Padre. De igual manera, cualquier necesidad que pueda haber en la vida de cada uno o en sus familias, Señor, concede que pueda tener la paz de Cristo y la certeza de que tú, Señor, estarás obrando en favor de ellos. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Amén. Amén. Adelante. Un poco contra el tiempo, ¿verdad? El pastor ya como yo. Entonces vamos a dejarle el tiempo al doctor, ¿está bien? Para que él tenga toda la oportunidad de compartirnos lo que tiene preparado para nosotros. Adelante. Gracias de nuevo. Como les dije al comienzo, un gran placer estar aquí con ustedes. Me alegró mucho verlos de nuevo. Ustedes son gente que conozco hace un rato y muy queridos, muy entrañables. Me gustaría dejarles una reflexión esta mañana. Tiene que ver con lo que en la Biblia se llama la vida abundante. Ustedes saben que en la sociedad en la que nosotros vivimos, la sociedad civil, se usan términos como por ejemplo el éxito, se usa el término como por ejemplo la realización y la felicidad, pero esos términos se pueden compendiar todos en esa expresión que Jesús usa, que llama la vida abundante. En Juan 10:10 Jesús les dijo a sus discípulos: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, eso es lo que llamamos la vida abundante. Y es parte del plan de Dios que todos nosotros vivamos esa vida abundante. Hace poco escuché un poema de Jorge Luis Borges, que, bueno, uno de los grandes de la literatura en Argentina. Realmente ganó todos los premios que un literato se puede ganar. Sin embargo, a los 75 años de edad escribe un poema en el que dice: he cometido el pecado más grande de todos, no he sido feliz. Imagínense, a esa edad, 75 años, tener que admitir públicamente que nada de lo que hizo, que nada de lo que logró, lo llevó a experimentar la felicidad. Entonces, ya a esa edad, bueno, queda muy poca trayectoria como para poder hacer enmiendas. Así que me resultó curioso, ¿no?, que un hombre a esa edad admita que no ha saboreado el néctar de la felicidad, que no ha vivido la vida abundante. Y muchos de nosotros, como gente gente que tenemos fe, creyentes, para mí sería algo calamitoso, sería algo trágico que nosotros, estando tan cerca de la fuente de esa vida abundante, lleguemos a nuestra edad madura y tengamos que admitir, como Jorge Luis Borges, que nosotros no hemos sido felices. Eso sería demasiado trágico, porque nosotros se supone que tenemos contacto con la fuente, tenemos contacto con el origen de la vida y con quien hace que la vida sea abundante, que es nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes están familiarizados con la historia del Apolo 13.
Hollywood hizo incluso una película muy famosa sobre el Apolo 13. El Apolo 13 es una de esas misiones fallidas, pero que llegó a ser muy célebre. Una misión fallida de la NASA. Envían un cohete, ¿verdad?, con la intención de hacer un trabajo en el espacio. Pero resulta que en camino a esa misión que les habían encomendado estos astronautas, hay un desperfecto, hay una explosión interna en el cohete y el cohete comienza a experimentar, bueno, lo obvio, ¿no? Facultades, funciones del cohete comienzan a verse menoscabadas, el oxígeno comienza a perderse, los recursos que ellos llevaban se comienzan a limitar. Entonces, los astronautas tienen que trabajar para hacerle mantenimiento, mecánica, para poder de alguna manera paliar la situación y por lo menos conseguir que ellos puedan subsistir en medio del espacio. Y entonces la NASA cambia los objetivos. Ya los objetivos no era llegar, sino los objetivos era preservar la vida. Entonces la orden que les dan a los astronautas es que, bueno, se olviden de la misión encomendada y traten de regresar como puedan a la Tierra. Pero pasan semanas en las cuales pierden el contacto con la nave espacial. Por último, muchos creen incluso que se había desintegrado en el espacio. Finalmente, después de mucho tiempo, reaparece y los astronautas le dan coordenadas de más o menos dónde puede ser el aterrizaje o la caída, porque, ¿verdad?, vienen y descienden usualmente en lugares despejados como los océanos. Y finalmente, bueno, la historia lo dice que salvaron la vida de estos astronautas. Con pasando por encima de muchos obstáculos, logran finalmente salvar la vida. Esa misión se llamó el fracaso exitoso. El fracaso exitoso porque no lograron los objetivos originales, pero por lo menos lograron salvar la vida de esos astronautas. Entonces así se le conoce en la historia como el fracaso exitoso. Pero muchos cristianos terminan por ser lamentablemente un fracaso exitoso. Exitoso porque, bueno, sus vidas finalmente en la otra vida está garantizada, su destino eterno está garantizado, pero su paso por la tierra fue un fracaso. Entonces, yo lo que quiero decirles esta mañana es lo siguiente: Dios no quiere darnos el cielo como un premio de consuelo. Dios no quiere darnos el cielo como un premio de consuelo. O sea, Dios no quiere que, aunque seamos unos fracasados acá, bueno, tengamos por lo menos el aliciente de que en la otra vida vamos a vivir eternamente con Él. No, yo quiero que ustedes sepan que Jesús categóricamente enseñó que Él vino para que nosotros tengamos una vida abundante. Es decir, para que aquí comience el cielo, para que ahora comience esa experiencia rica, que nos humaniza, que nos lleva a ser mejores personas, que nos lleva a vivir la vida en su plenitud, la vida completa, porque fuimos creados para eso. Y Dios no quiere solamente darnos eso después de esta vida. Dios quiere que comencemos a experimentar esa realidad ahora, en el aquí, en nuestra vida terrenal. Y yo quiero compartir 4 cosas. Yo he estado reflexionando sobre este asunto, 4 cosas que están incluidas en esa vida abundante. La primera, el primer principio de esa vida abundante, es que la vida abundante es una vida en función de lo que soy y no de lo que tengo. En función de lo que soy y no de lo que tengo. El ser humano siempre, desde que existe, desde el primer ser humano, el ser humano siempre ha tratado de tener cosas, ¿verdad? Lo que llamamos la afluencia, ¿verdad? Porque de alguna manera cuando tenemos cosas, eso nos hace sentir que estamos seguros, que nuestro futuro está de alguna manera garantizado. Y comenzamos, lamentablemente, y especialmente en una sociedad de consumo, lo que pasa es que mucha gente se comienza a saber por lo que tiene y no por lo que es. Es decir, su identidad comienza a derivar de lo que posee y no de lo que es. Y eso es supremamente peligroso porque cuando esas cosas no estén, entonces pues la persona cree que la vida ya perdió su sentido. Yo recuerdo en el 1927, cuando la Gran Depresión en los Estados Unidos, se dice que los grandes trucks norteamericanos se tiraban de los rascacielos
porque ya la vida para ellos había perdido todo el significado. ¿Por qué? Porque la identidad de ellos estaba relacionada con lo que poseían y no con lo que eran. Y la vida abundante no depende si yo tengo o no tengo. La vida abundante depende si yo soy o no soy. Es decir, es un asunto de identidad. Lo primero que quiere hacer Dios en nuestra vida es darnos identidad, para que nosotros sepamos quiénes somos. En la medida que sepamos quiénes somos, podemos lidiar con los temas con los otros problemas de la vida. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener éxito antes de estar preparado para ese éxito. Y eso nosotros lo vemos en tantísimos artistas que pegan un disco de oro, vienen de la nada y un año después están internados en un centro para recuperación de drogas. ¿Por qué? Porque el éxito los mareó, el éxito los destruyó, se convirtió en una tragedia en vez de ser un peldaño hacia un estrato, hacia un nivel, hacia un estilo de vida superior. El éxito termina por destruir a una persona. ¿Por qué? Porque cuando nos pasan cosas buenas, pero nosotros no estamos formados, no tenemos identidad, entonces aún esas cosas que aparentemente van a ser buenas se pueden convertir en cosas destructivas. Los Estados Unidos hacen estadísticas de cualquier cosa. Lo más curioso es que hay una estadística de las personas que se han ganado el premio gordo de la lotería en los Estados Unidos. Y el 90% de las personas que se lo han ganado han perdido su familia, han perdido sus amigos, han perdido sus hijos, han perdido la salud física y por último han perdido el dinero que se ganaron. Es decir, se les convirtió en una maldición haberse ganado la lotería. ¿Por qué? Porque la vida abundante no depende de lo que yo tengo, depende de lo que yo soy, es un tema de identidad. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos sepamos sus hijos primero. Porque si nosotros no nos sabemos hijos de Dios, no nos sabemos amados de Dios, no estamos férreamente consolidados en nuestra fibra interna como personas, la verdad es que Dios no puede asignarnos nada, porque aún eso que Él quiere darnos y que quiere, con lo que quiere contar y hacernos participar, puede terminar por hacernos daño, puede terminar por extraviarnos de sus planes, de sus propósitos para nuestra vida. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio es que la vida abundante no es algo que vivimos en función de lo urgente, sino de lo importante. El otro gran problema de nosotros los seres humanos, además del problema de tener o ser, es el problema de lo urgente versus lo importante. Vamos siempre detrás de resolver las cosas urgentes. En nuestra escala de valores siempre atendemos lo urgente, pero en ese proceso de atender lo urgente vamos descuidando lo que es importante. Y entonces la vida, la vorágine de esa vida, la carrera, ¿verdad?, atropellada de la vida, muchas veces nos distrae. O estamos muy ocupados, o estamos muy entretenidos, pero lo cierto es que la gran mayoría de las veces le recostamos la escalera a la pared equivocada, porque ponemos el énfasis en las cosas que creemos urgentes y vamos olvidando las cosas que son realmente las importantes. Cuando Jesús habla con María y Marta, le dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención, es que Jesús le dice: solamente hay una cosa importante, y María la escogió. Una sola cosa importante, porque en resumidas cuentas, lo que sí no podemos dejar de hacer, lo que no podemos emplazar por otra cosa, lo que no podemos sustituir, lo que no podemos alterar, es nuestra relación con Dios, porque eso es lo verdaderamente importante. Y cuando lo importante lo ponemos en el primer lugar, todas las otras cosas caen en el puesto correcto. Es como un botón. Si usted el primer botón no lo pone en el primer ojal, cuando usted llegue abajo, tiene que comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque no puso lo primero donde tenía que ponerlo primero. Y si nosotros no ponemos lo primero donde va lo primero, todo lo que construyamos va a ser algo que se va a disolver, se va a hacer sal y agua. Vamos a perder nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser lo importante en mi vida. Y entonces la vida abundante solamente la puedo disfrutar en el momento que yo mantengo claro que hay una sola cosa importante y que yo tengo que organizar mi vida en función de eso que es importante. Copérnico descubrió algo tan simple pero al mismo tiempo tan importante, porque el descubrimiento de Copérnico no es que el sol le daba vuelta a la Tierra.
como pensábamos que nosotros éramos tan importantes, ¿verdad?, que el Sol nos daba la vuelta. No, lo que Copérnico descubre es lo contrario. Es la Tierra la que tiene que darle la vuelta al Sol. O sea, el punto eje, el punto pivotante, el punto epicéntrico es el Sol, no la Tierra. El importante es el Sol, no la Tierra. Entonces, eso nos hace entender en la vida espiritual que cuando nosotros entendemos que Dios es el importante y no yo, entonces cambia la manera como yo organizo mi vida. No es Él que se tiene que organizar en función mía, soy yo que me tengo que organizar en función de Él. Entonces eso me ayuda a discriminar lo importante de lo urgente. Y entonces eso hace que yo le comience a dar significado a mi vida, porque comienzo a poner el énfasis en el lugar correcto. Entonces, ese es el segundo principio, un principio muy importante. Tercero, la vida tenemos que vivirla en función de la actitud correcta y no de la aptitud perfecta. Mucha gente cree que para disfrutar la vida tenemos que tener la aptitud, con P, la aptitud perfecta, es decir, tener la capacidad perfecta. Y entonces le apostamos a tener una buena educación, a tener los recursos necesarios, a tener todo aquello que me va a capacitar para yo poder entonces disfrutar la vida o para poder hacerle frente a los retos de la vida. Pero realmente la vida abundante depende de la actitud con que nosotros nos enfrentamos a esto llamado la vida. De nuestra actitud depende. La fe, si ustedes se dan cuenta, la fe es la actitud con que el cristiano vive. El cristiano ya no decide vivir la vida por lo que se ve, dice, no es por vista, sino por fe, dice Pablo en Romanos. Es decir, nosotros vivimos la vida con otra premisa. Allá afuera, la única premisa que la gente tiene es la premisa de lo sensorial. Lo que le dicen sus sentidos, lo que puede ver, eso es lo que determina cómo la gente vive la vida. Pero nosotros tenemos una manera de ver la vida que trasciende lo sensorial, porque nosotros hemos decidido vivir la vida con una actitud diferente. Y tener una actitud diferente significa que nosotros traemos a Dios a ser parte de la ecuación de nuestra vida. Es decir, nos negamos a ver la vida como la ve todo ser humano, sino que comenzamos a aprender a ver la vida como Dios la ve. Cuando los espías fueron enviados por Moisés a verificar si la tierra que fluía leche y miel era aquella tierra, ¿no? Y cuando esos espías van allí, con excepción de Josué y Caleb, todos comenzaron a ver aquellos fortachones inmensos, gigantes, y la impresión que tuvieron es que esa no era la tierra, porque comenzaron a ver las cosas en la perspectiva humana, y la actitud que asumieron como producto de lo que estaban viendo es una actitud de temor, de retirada, de derrotismo. Y bueno, se perdieron la gran oportunidad de disfrutar lo que Dios había preparado para ellos. ¿Por qué? Porque no tuvieron la actitud correcta. No vieron las cosas en la perspectiva divina, sino que vieron las cosas en la perspectiva humana. Eso es lo que le pasa al ser humano si no aprende a vivir con la actitud correcta. La vida abundante es una vida donde nosotros cambiamos la actitud, donde aprendemos a vivir la vida no según lo que mi pálpito, mi corazonada, mi intuición, lo que yo creo, sino comienzo a vivir la vida en la actitud correcta, porque comienzo a tomar lo que Dios dice con relación a las cosas y lo incluyo en mi forma de ver las cosas. La mejor manera de cambiar la actitud es cuando nosotros nos hacemos conscientes de que la vida es demasiado frágil. San Agustín decía que la vida no es otra cosa que una muerte lenta. Porque si usted se pone a ver, la vida es un reloj en cuenta regresiva. Comienza con 80 años y va descendiendo, hasta que llega al minuto cero, al segundo cero. Es decir, la vida es una muerte lenta. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes de la fragilidad de la vida,
de lo efímero que es la vida. La vida es una burbuja, la vida es una neblina, dice la Biblia, o sea, es algo que se desvanece cuando le da los rayos del sol. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de que de mañana no podemos estar vivos, quizás no vamos a estar aquí vivos, entonces cuando comenzamos a sacarle, extraerle el jugo, la esencia a la vida, porque comenzamos a vivir cada día con la actitud correcta. Es decir, solamente en presencia de la muerte comenzamos a disfrutar la vida. Cuando nos damos cuenta de que la vida se nos puede ir en cualquier momento y que tenemos que, por lo tanto, cambiar nuestra actitud ante ella y no quejarnos tanto, y no mortificarnos tanto, y no afanarnos tanto, y no tener tanto, ¿verdad? Ser tan presuntuosos en la manera en que nosotros creemos que estamos atados a la vida y que tenemos control sobre las cosas y que tenemos dominio sobre... Porque en realidad, ¿cuántas cosas nosotros controlamos? Pónganse a pensar seriamente. Si ni siquiera controlamos el minuto que viene, ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar en el minuto que viene. O sea, nosotros no tenemos control de nada. Queremos que los hijos estudien algo y los hijos terminen estudiando otra cosa. Queremos que los hijos se casen y los hijos se casan con otra persona. Queremos que... Nosotros no controlamos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestra actitud ante la vida, porque si no nos amargamos, nos llenamos de estrés, nos llenamos de preocupaciones innecesarias. Y tenemos que aprender a ver la vida en función de lo que Dios ve, porque es la única manera en que nosotros podemos prevenir el atollarnos, el caer en un estado de depresión, depresivo, un estado de angustia, un estado de desesperación. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Aún cosas tan preocupantes como la presidencia de Trump, aún cosas ¿verdad? Lo trivial y las cosas que por último terminan por ser cosas que son decisivas, tenemos que aprender a verlas o asumirlas o acercarnos a esas cosas con la actitud correcta. En una ocasión, Martín Lutero cayó en una depresión tan profunda que no quería salir del cuarto. Se mantenía en un cuarto oscuro día y noche. Y la mujer, que se llamaba Catalina Bómbora, se le acercó, vestida de luto. Y Martín Lutero al verla se sorprendió, le dijo: mujer, ¿quién se murió? Y Catalina le dijo: Dios se murió. Cuando Lutero escuchó aquello, le dijo: mujer, ¿cómo eres tan blasfema? ¿Cómo vienes a decir semejante cosa, que Dios se ha muerto? Y la mujer le dijo: y si Dios no se ha muerto, ¿por qué tú estás tan deprimido? Es un asunto de la actitud. Cuando nosotros comenzamos a replantearnos la vida en función de Dios, nuestra actitud tiene que cambiar radicalmente. Y por último, el cuarto principio es que la vida el hecho de ser más inteligente que sabio no hace que la vida sea mejor. O sea, los que son más inteligentes no son los que viven mejor la vida, sino los que son sabios. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? El inteligente es el que puede aplicar el conocimiento a una ciencia exacta, a una ciencia particular, ya sean ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿verdad? Lo que sea, esa persona tiene un conocimiento particular y sabe cómo aplicarlo. El inteligente es la persona que puede hacer un edificio, el inteligente es una persona que puede descubrir una fórmula matemática, es la persona que puede hacer una medicina, que puede hacer conseguir la cura para una enfermedad. Esa persona es inteligente porque aplica el conocimiento a una ciencia concreta. Pero el sabio es otra cosa. El sabio no es aplicar el conocimiento a una ciencia. El sabio es el que aplica el conocimiento a la vida cotidiana. El sabio es la persona que sabe tomar las decisiones correctas. ¿Ve? El inteligente sabe usar el conocimiento de la ciencia, pero el sabio sabe cómo tomar las decisiones de su vida. Sabe distinguir entre el bien y el mal y siempre escoge vivir en función del bien. Ese es el sabio. Es la persona que tiene la facultad de poder tomar la decisión correcta. La persona más genial de nuestra generación que nosotros conocemos es Alberto Einstein. Alberto Einstein, cuando le hicieron su medición de su grado de coeficiencia, arrojó que tenía más de 200 puntos. Una persona promedio como usted y como yo tiene 120, 130. Si es muy pila, tiene 140. Alberto Einstein tenía sobre 200 puntos de coeficiencia. Imagínense lo que eso significa.
Ahora, ¿sabe que cuando usted lee la biografía de Albert Einstein, se sorprende de que el hombre dejó abandonado a la mujer? Los hijos quedaron siempre resentidos con él porque nunca los atendió. Se fue y se casó por segunda vez con una prima. Cuando llegó a vivir en la ciudad de Princeton, a ser profesor en la Universidad de Princeton, se le descubrieron tantísimas infidelidades. Por último, terminó participando en la construcción de la bomba atómica. Bueno, fue un hombre brillante, inteligente, pero no fue un hombre sabio. Es decir, hizo tantísimas malas decisiones, a pesar de que era un hombre brillante en las matemáticas y en la física. Hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser sabio. La vida abundante requiere que nosotros seamos sabios, no necesariamente inteligentes. Porque el inteligente no es el que mejor vive, es el sabio el que mejor vive. Para vivir la vida abundante necesitamos sabiduría y no tanto la inteligencia. Ahora, si tenemos las dos cosas, qué bueno, ¿verdad? Si tenemos las dos cosas, qué bueno. Pero si tenemos que privilegiar una sobre la otra, si tenemos que escoger una sobre la otra, es mejor ser sabio que inteligente, porque la sabiduría es la que nos lleva al buen vivir, la que nos lleva a tomar las decisiones correctas, la que nos lleva a vivir alineados por los planes y por los propósitos de Dios para la vida humana. Yo, siendo seminarista, me recuerdo haber ido a lugares inhóspitos, bien alejados, montañas, a compartir el Evangelio con gente muy rupestre, muy simple, gente muy sencilla, campesinos. Pero cuando yo me sentaba con esta gente que en muchas ocasiones ni siquiera sabían leer ni escribir, analfabetas completas, había un manantial de sabiduría en esa gente. Yo me quedaba sorprendido porque yo decía, pero espérate, yo estoy estudiando en el seminario, conozco el griego y el hebreo y la filosofía y la teología, ¿y de dónde saca todo esto? Es que hay algo que Dios añade al ser humano, algo que da el Espíritu Santo, y es esa sabiduría que no la podemos entender de otra manera, sino como algo que Dios vierte, que Dios añade, que Dios, ¿verdad?, le regala al ser humano para poder vivir la vida plena, para poder vivir la vida abundante. Entonces, bueno, por último, lo que quería era eso, dejarles esa reflexión para que ustedes la mediten. Todos nosotros hemos sido llamados a vivir la vida abundante, la vida plena, la vida completa, no la vida incompleta, sino la vida completa. Y eso es la razón para la cual nuestro Señor Jesucristo vino. Ese texto, si usted lo lee completo, dice que el Satanás vino a robar, a mentir y a destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Cuando nosotros vivimos la vida abundante, estamos seguros de que estamos viviendo en el plan y el propósito de Dios para nosotros. Cuando nosotros vivimos la vida abundante, nosotros podemos transferir, impartir eso que nosotros tenemos, se lo podemos compartir a otras personas. Pero si nosotros no vivimos la vida abundante, nosotros no tenemos nada que darle al prójimo, no tenemos nada que darle a la esposa, no tenemos nada que darle al amigo, al colega, al compañero. ¿Ve? Entonces es imperativo vivir la vida abundante, porque solo cuando yo estoy completo puedo ayudar a otros también a lo mismo. Cuando uno se monta en un avión, las coordenadas que le dan a uno de seguridad es que si hubiese una descompresión en la cabina, que uno primero se ponga la máscara y después ayude al niño o a la persona que tiene al lado. ¿Por qué? Porque si usted no tiene la suya, usted no va a poder ayudar a nadie. Si usted no tiene el oxígeno, ya no va a poder prestarle atención a otra persona. Cuando nosotros vivimos la vida completa, eso nos capacita para que nosotros podamos llevar a otros también a vivir esa vida completa, esa vida abundante, esa vida plena. Y ese es el reto que les quiero dejar, que evaluemos cómo hemos estado viviendo hasta hoy, ¿verdad? Evaluemos cómo hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Y si no hemos estado viviendo la vida abundante, entonces necesitamos regresar. Y si ya estamos viviendo, entonces, pues nuestro trabajo entonces es compartir eso con las personas que nos rodean. Así que
Bueno, nada, eso es lo que quería dejarles con ustedes esta mañana. Esa meditación sobre la vida abundante. Muchas gracias. Doctor, Sí, ¿cuál es su nombre? mi nombre, Giacomo Cassese. Gracias. Un placer. Mire, yo quiero aprovechar la oportunidad aquí, gracias a todo lo que nos acaba de decir, de que no es necesario ser un artista exitoso para perder el control de la vida, para no vivir una vida abundante. Yo acabo, todavía no termino, estoy en ese proceso. En lo económico, de 1964 al 2006-2007, fui una persona muy exitosa. Pero lo confieso honestamente, me olvidé de muchas cosas, Sí. Y recientemente en mis negocios sufrí una caída económica muy terrible para mí. Tal vez para otros no sea así, para mí muy terrible. Por un exceso de confianza. No hubo necesidad de ir a un... Vaya, no me vicié ni en el alcohol, ni en la droga, nada. Pero sí viví una caída, he vivido una caída muy importante. Sí. Para el éxito económico que tuve de 1964, vamos a ponerle 2005. Y reconozco que eso ha cambiado de unas fechas para acá, ha cambiado porque ya no es eso por lo que vi. Ya no me importa que Trump sea Trump y esté loco. No me importa que el peso esté hundido. Hay cosas que me desvelaban viendo noticias terribles que no me permitían dormir. Ya no. Gracias a Dios. Gracias a Dios, y no solamente eso, doctor, sino que vamos reconstruyendo lo que cayó, lo que perdimos, pero pidiéndole todos los días a Dios que me conceda humildad, todos los días a Dios que me conceda humildad y seguir viniendo cada martes aquí con mis hermanos a oír a Jonathan o al ingeniero, a leer proverbios, en fin. Gracias a buenos amigos, aquí está uno, ahí está otro, que me insistieron que viniera yo aquí. Entonces, termino diciendo lo siguiente. Acaba de morir un cantante y compositor popular. Su vida privada, que Dios lo bendiga, pero que ha heredado a una serie de gente, parte de su éxito económico, en agradecimiento a gente que en su momento lo ayudó, que estuvo presente cuando él necesitó. Y eso a mí me parece algo extraordinario, porque yo no creo que Trump le vaya a regalar nada a nadie. Yo estoy contigo, eso sí puede. Con esto termino, doctor. Ha sido una plática
para mí, y estoy seguro que para todos, extraordinario, extraordinario. Cuando me vaya de aquí voy a ir muy contento, porque la verdad, y lo confieso con toda honestidad, me invadió la soberbia, todo eso que trae el perder el control. Y bueno, gracias a Dios me está dando tiempo de corregir muchas de las cosas. Es todo, doctor. Gracias, gracias. Muchas gracias por tu testimonio, Tony. Doctor, y ahorita me llamó la atención en la plática el ejemplo de Einstein. Yo no conocía esos detalles de Einstein. Yo lo que sí sabía es que él creía en Dios, pero nunca lo tomó. ¿Cómo nos puede ampliar un poquito ahí lo de la actitud de él? Sí, Einstein tenía... Perdón, ¿cómo terminó? Bueno, el asunto con este señor, con Einstein, es que él era, casi toda su vida fue lo que se llama un deísta. Es decir, pero se le conoció más bien como una persona que creía en un Dios, pero que ese Dios era prácticamente el universo, era lo que se llamaría el panteísmo, ¿no? Ahora, cuando su propio descubrimiento se amplía, porque ustedes saben que el tema de la relatividad lo ampliaron otras personas que tomaron sus premisas. Este señor comienza a cambiar su posición con relación a Dios al punto del que él dice, Dios no juega los dados con los seres humanos. Y es cuando él comienza a darse cuenta que la cosmología ha cambiado. De hecho, yo no sé si ustedes saben esto, pero recientemente todas las investigaciones de Einstein lo que han hecho es probar que el universo fue hecho por un diseño inteligente. Es decir, todo el tema de darwinismo, evolucionismo, la generación espontánea, todo eso ya en los círculos acá arriba de la ciencia se desechan porque lo que cada vez es más concreto es que hay un ser inteligente detrás de lo que existe, del mundo creado, lo cual va con nuestra forma de ver las cosas, obviamente. Pero Einstein modificó su posición con relación a Dios en la medida que él mismo se fue dando cuenta de las conclusiones a las que iba llegando. Comenzó por ser un deísta, panteísta, y cada vez se fue moviendo más. Ustedes saben que él era de extracción judía, ¿no? Y que por lo tanto él conocía la palabra, él conocía la Biblia. Él fue formado en una casa tradicional judía. Lo que pasa es que el científico se envalentona con la ciencia y llega a creer, bueno, ya no puedo seguir creyendo esto porque esto es infantil delante de la objetividad científica. Pero precisamente lo que lo hizo abandonar a Dios es lo que lo va a devolver de nuevo a Dios a la final de su carrera, porque sus propios descubrimientos lo van a llevar a darse cuenta que hay algo que es infinito y que por lo tanto hay algo, ¿verdad? Hay algo que trasciende el mundo de lo inmanente, el mundo de la materia. Esas son las conclusiones a las que él mismo comienza a llegar con el descubrimiento de la relatividad, ¿verdad? Y se comienza a dar cuenta de que Dios es más cierto de lo que él mismo había pensado. Y entonces cuando él comienza a hacer algunas declaraciones, que muchas de ellas son frases célebres de Einstein, ¿no? Como esa que dije, Dios no juega los dados con los seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se comienza a dar cuenta de que el universo tan complejo que nosotros tenemos, la vida es tan imposible de mantener en el universo como está organizado, que el hecho de que haya vida en la Tierra tiene que haber una causa inteligente. No puede ser algo fortuito, algo azaroso, aleatorio. Tiene que ser algo que en realidad necesita que haya un ser supremo detrás de lo que está creado, al cual nosotros llamamos Dios, y al cual él mismo comienza a reconocer como... Así que yo no creo que él nunca se convirtió, o sea, que se hizo formalmente un cristiano o que regresó formalmente al judaísmo.
no hay ninguna evidencia de eso, pero lo que sí es claro, que tanto en su diario como en los escritos casi por finalizar su carrera científica, demuestran que el hombre hizo un giro en su percepción de la realidad de eso que nosotros llamamos Dios, lo cual es muy interesante, porque aún el día de hoy, si ustedes ven, hay un libro que si ustedes están interesados en estas cosas, es un libro que yo les recomiendo que lo lean, se llama Un caso por el Creador, de un señor llamado Lee Strobel. Es un científico, un periodista del Chicago Tribune, que es ateo, y comenzó a investigar que la ciencia emplaza a la religión, y que si somos seriamente científicos no podemos aceptar la religión, pero el hombre, después que comienza a hacer su investigación, tiene que cambiar radicalmente su punto de partida, porque termina demostrando que es más coherente y más lógico y tiene más sentido común creer que hay un Dios que creer en lo que propone la ciencia moderna. Entonces, el libro es fantástico, se llama Un caso por el Creador, donde él no sé si eso está en español o no, pero yo creo que puede estar, porque los otros libros de él hizo un libro que se llama Un caso por Jesucristo y Un caso por la fe. Y este libro se llama Un caso por el Creador. Y él demuestra con la información al día de lo que dicen los cosmólogos, de lo que dicen los grandes hombres de ciencia, incluyendo este hombre, ¿cómo se llama? Crick, Watson and Crick, el que descubrió la molécula del ADN. Ese hombre era un ateo empedernido y cuando descubrió la molécula del ADN tuvo que desechar su propia teoría, porque se dio cuenta que en una molécula de ADN que la sacan del núcleo de la célula, ni siquiera en la célula completa, del núcleo de la célula sacan la molécula del ADN. La célula todavía tiene otros compartimentos como la mitocondria, etc. De la molécula del ADN sacan una información tan voluminosa que se necesitarían mil volúmenes de 500 hojas cada uno, más grande que la enciclopedia británica, para poder contener toda la información que hay en una sola molécula de ADN. Y nosotros tenemos miles de células, millones de células en el cuerpo. Ahora imagínense, cuando el hombre descubre eso, ¿cómo puedes tú llegar a eso, a entender la molécula del ADN y seguir diciendo que Dios no existe? Entonces, este hombre, Crick, que fue premio Nobel de medicina, este hombre comienza a cambiar su posición al punto de que el día de hoy es uno de los simpatizantes con lo que se llama no el creacionismo, ahora lo llaman creo que lo llaman el diseño inteligente. El diseño inteligente, así es como lo llaman ahora. Es decir, ahora es un simpatizante de esa teoría. Que por cierto, como les dije, la gran mayoría de las pruebas nuevas en la ingeniería genética, en la cosmología, apuntan cada vez más a que los científicos serios se abracen a esa creencia y no a la otra. Es impresionante. Sin embargo, todavía en las escuelas se sigue enseñando el evolucionismo pero el evolucionismo realmente es magia, porque de la nada no puede salir nada. Eso es de la chistera del mago, no puede, eso es magia, eso no existe. Nosotros no podemos besar la rana y pretender que se va a convertir en el príncipe, la princesa, eso no existe. Bueno, eso es lo que enseña la evolución, que de la nada puede salir algo, eso no tiene congruencia ninguna. Creer en eso se necesita más fe que la fe que nosotros necesitamos para creer en un creador. Sí, se necesita más fe para eso. Muchas gracias. Sí, a la orden. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta más con toda confianza o algo más que quieran comentarios, sí, algún comentario. Doctor, sí. Si no es así, yo les invitaría a que hagamos una oración, pues para pedir a Dios que disfrutemos esa vida abundante, ¿verdad? Que podamos disfrutarla. La verdad es que algo que decía el doctor es que, bueno, existe a veces la tendencia a
a querer disfrutar en el cielo, pero la vida que Jesús nos compró es para que la disfrutemos aquí y la concretemos en su perfección en el cielo. Ándale, sí es. Entonces, pues que tengamos presentes los principios que compartía nuestro hermano, que vivamos en función de lo que somos y no de lo que tengamos. La vida está en función de lo que somos. La vida no es algo que habrá que vivir en lo urgente, sino en lo importante. Vivir con la actitud correcta y no darle tanta importancia a la aptitud, y finalmente ser sabios más que inteligentes, ¿sí? Que Dios nos conceda, ¿verdad?, procurar esa vida abundante cada mañana. Cada mañana tenemos la posibilidad potencial, ¿sí?, de vivir, ¿verdad?, diferentes, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta oración. Yo quiero que usted en su corazón, en su pensamiento, así como decía don Antonio, ¿verdad?, se proponga decir al Señor, quiero vivir esa vida abundante. Una frase que utiliza el doctor y que me gusta mucho, dice él que a veces andamos buscando la bendición, dice él, ya no busque la bendición, ¿sí?, busque la voluntad de Dios, ¿sí? Y en el ejercicio de buscar la voluntad de Dios encontramos la vida abundante. Entonces, les invito a que inclinemos nuestro rostro y en una actitud de humildad, que decía don Antonio, y sencillez, le pidamos de todo corazón al Señor que nos dé esa vida abundante. Señor Dios, estamos en tu presencia siempre. Y te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, este consejo que nuestro hermano Giacomo, Señor, comparte con todos nosotros. Sin duda tenemos cada mañana la oportunidad de vivir una vida abundante. Tú no la compraste, Señor Jesús, con tu sangre, con tu muerte. No la compraste con tu resurrección. Por favor, concede que cada uno de los que estamos aquí esta mañana y que hemos escuchado esta palabra, podamos, Señor, buscar cada mañana, pedirte de todo nuestro corazón, vivir esa vida abundante. Sí. En el nombre de Jesús, Señor, recibe esos testimonios como el de don Antonio, Señor, y concédele esa dicha, esa alegría, Señor, de vivir cada día esta vida abundante. De igual manera a cada uno, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, concédeles, Padre Santo, que piensen en esta bendición auténtica, Señor, que es el buscar tu voluntad, Señor, que es el acercarse a pedir con confianza la vida abundante. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, señores, mientras ustedes están ahí o empiezan a comer, voy a tomarme el atrevimiento de hacer algo que estuve pensando si lo hacía o no lo hacía, pero por razón de querer, ¿cómo les diré? Quiero darles una bendición a ustedes. Sí, quiero darles una bendición. Hay un texto de la Escritura, una palabra que dice el apóstol Pablo, con que concluye uno de los capítulos en el epístola a los Corintios, ¿verdad? Hay ahí un texto en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, está él hablando del dar, ¿sí?, del dar para las necesidades y la obra de los santos, y concluye un texto extraordinario con el que concluye su disertación sobre la importancia de dar, diciendo esto: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable, refiriéndose al hecho de estar dándoles a los corintios la enseñanza sobre la importancia que tiene el dar en favor de la obra de Dios, en favor de los que sirven al Señor, ¿sí? Entonces quiero decirles que el doctor Giacomo, ¿verdad?, es uno de nuestros maestros que cada año viene con nosotros y que él pues vive, ¿verdad?, de la iglesia, vive de lo que los siervos de Dios viven. Todos los siervos de Dios vivimos de lo que Dios nos da a través de sus hijos. Entonces
hay esta escritura, ¿verdad? Que nos dice que el don de dar es algo inefable, y inefable significa indescriptible. Es a veces muy difícil de entender que Dios nos da la gracia de dar. O sea, nos concede el privilegio de dar. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, pero nos concede el don de poder darle. Y yo quiero decirles sin mucho preámbulo y sin ahondar mucho en el asunto teológico de esto, que quiero invitarles a que den una ofrenda al doctor Giacomo. ¿Sí? Invitarles, ¿verdad? No es común que ustedes lo hagan aquí. Sin embargo, estuve pensando mucho anoche y dije, no les voy a decir, pero luego algo me dijo, les vas a quitar ese privilegio. Y la verdad es que incluso finalmente tomé la decisión y dije, no les voy a quitar ese privilegio de que puedan dar, que puedan tener esa oportunidad de bendecir el ministerio del doctor Giacomo Cassese. Todo lo hemos estado haciendo en estos días, ¿verdad?, que nos ha acompañado. Él siempre tiene la voluntad de ayudarnos aquí en la Universidad Teológica de México. Él viene a Saltillo por una institución que lo está trayendo y me habla y me dice, pastor, pues voy a estar cerca, pues para darte el costo del vuelo de Miami a Reynosa. Algunas ocasiones nosotros costeamos ese vuelo, pero cuando él tiene la oportunidad, ¿verdad?, me habla y me ofrece 3-4 días, ¿verdad?, y nosotros podemos recibirlo, ¿verdad?, y ser edificados con su mensaje, sin tener que pagar todo el costo que esto implica, ¿verdad? Pero sí queremos reconocer al doctor, ¿verdad?, y que pues esta mañana le den una ofrenda, ¿sí?, aquí a través de... Sí. Yo nada más quisiera agregar un puntito. Sí, claro, con gusto. Estoy 100% con eso. Gracias. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dice, Señor, te amo. Contundente y breve. Por segunda vez le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Entonces ya no fue tan contundente ni tan breve. Señor, tú sabes que sí te amo. Pero el acabose fue cuando le preguntó por tercera vez. Y yo creo que esa repetición de la misma pregunta obedece a lo importante de la pregunta. Si no, no lo hubiera repetido tantas veces el Señor. Claro. Pedro, ¿me amas? Señor, ya te lo dije, ya sabes que te amo, sí te amo, Señor. El amor de Dios en nosotros no tiene discusión. El Señor nos ama, pero lo que sí no hay que perder de vista es una cosa, que cada pregunta que hacía, la misma pregunta de Dios a Pedro, le ponía una cierta agregadito ahí, apacienta mis ovejas. Es decir, como que le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Sí te amo. Bueno, pues yo te amo también. Y la condición, el amor que tú tienes, yo te lo doy. Entonces, tú tendrás que darme a mí de lo mismo que te doy. El amor que te doy, tienes que regresármelo a mí. Señor, ¿y cómo te lo voy a regresar? Tal vez le hubiera preguntado Pedro, ¿y cómo te voy a recompensar lo que tú me das? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto es? No es cuestión de dinero. Yo te voy a decir cómo me vas a recompensar. La forma de recompensarme es que apacientes a tu prójimo. Cuando tú sientas mi amor y quieras pagarme, no me pagues a mí. Busca al prójimo necesitado y lo que me ibas a dar a mí, dáselo a él. Y yo te voy a dar una cantidad por cada vez que lo hagas. Y mientras más ayudes a tu prójimo necesitado, yo te voy a amar más. Y se va a formar allí un círculo. Dios
te da, tú le das al prójimo, el prójimo pide por ti a Dios y Dios te vuelve a dar ahora más. Y yo creo que esa es la vida en abundancia, y esa retroalimentación que vamos recibiendo cada vez que damos, porque a Dios no es tan poca cosa como para quedar satisfecho. Él es espléndido en ese sentido. Entonces, si nosotros queremos alguna vez preguntarnos para qué sirve el prójimo, yo creo que serviría para ayudarlo, y mientras más ayude al prójimo, creo que más me va a amar Dios a mí, y más me va a bendecir, y de allí va a venir una revelación importantísima. Tal vez nosotros ahorita estemos viviendo la vida que Dios nos dio, estamos disfrutando la vida que Dios nos dio, pero no podemos dar, porque nadie da lo que no tiene. Necesitamos tenerla en abundancia. No quiero decir con esto que lo que nos sobre, no, pero sí necesitamos superar una cierta medida personal, y la abundancia, lo excedente, eso es lo que vamos a dar a los demás, y con eso vamos a retroalimentar este círculo. Dios me da, yo le doy al prójimo, el prójimo le da gracias a Dios, Dios me da más, y así estamos. Digo, es una dinámica interesantísima, porque mucha gente podemos estar pensando que como estoy yo bien, pues ya hasta allí llegó la cosa. Bueno, hasta ahí llegó la primera propuesta de Dios: yo te he dado vida, he venido a darte vida. Hasta ahí está bien, pero no puedo trascender eso. Pero yo quiero darte vida en abundancia para que tú puedas tener lo tuyo y darle al prójimo. Y creo que por allí debe de haber algo que tenemos que pensar mucho, ¿verdad? Para hallarle sentido a esa propuesta: ayuda al prójimo como a ti mismo. Porque si no, hermanos, no olvidemos que somos seres humanos. Tenemos que entender la razón que mueve nuestra acción. Si no entendemos esa dinámica, va a ser muy difícil que a mí me muevan a molestarme si ya tengo la vida. No, tú tienes que tener la vida que te corresponde, pero aparte vida en abundancia, para que puedas cumplir con el prójimo y el prójimo abogue por ti, y yo voy a responderte a ti dándote más a través del prójimo. Gracias, hermano Próspero, muchas gracias. Pablo era muy práctico en este sentido, era muy práctico, y la escritura es muy práctica cuando se refiere al sostenimiento de los siervos de Dios. En una ocasión dice Pablo, también a los corintios les dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos lo material. Entonces, pues les agradezco muchísimo, ¿verdad? Lo que puedan hacer en favor de ella. Gracias, buen Dios, por este día. Gracias, Padre Santo, te damos por la vida, por la familia, por la bendición, Señor, de tener la oportunidad de recibir tu mirada, Señor. Bendice, Padre Santo, a todos aquellos que amamos. Bendice, Señor, a aquellos con los que colaboramos, Señor, y que los colaboran con nosotros. Bendice a sus familias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Y te pedimos tu bendición, Señor, para todos y cada uno de los que estamos el día de hoy aquí. Permite, Padre Santo, que con alegría y entusiasmo podamos regresar nuevamente a ti. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén.